Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la siguiente plática, que es a cargo de Promenal. Primero voy a presentarme, soy la doctora Marcela Córdoba, yo soy ginecóloga especialista en biología de la reproducción de la generación 40 de la UMAE 23. Y la doctora Nancy Sánchez es también nuestra profesora adjunta que va a estar apoyándonos con las dudas al final. Ella también es de mi generación, de la generación 40, y actualmente es parte del servicio de tococirugía en la UMAE 23. El día de hoy la licenciada Gladys Cano Díaz está en Ciudad de México apoyándonos con esta plática que va a ser objeción de conciencia, un tema muy controversial del cual pues, si hay alguna duda por favor háganla llegar y al final la vamos a resolver, o si ya estamos un poquito corto en tiempo se las vamos a llegar a hacer a la licenciada. La licenciada se graduó en Derecho por la Universidad Univer de México, es especialista en dactiloscopía, grafoscopía y documentoscopía por el Colegio Libre de Estudios. Tiene una maestría en Derecho Civil y Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y actualmente es la directora jurídica nacional en el Corporativo Promenal. Muchas gracias, iniciamos. Muchas gracias, tenía aquí una falla técnica, pero ya me apoyaron. Pues antes que nada quiero agradecerles la invitación por esta participación. Tiene mucha razón la doctora cuando dice que es un tema polémico, un tema que además divide sociedades. Siempre hablar de la objeción de conciencia nos va a llevar sí o sí al tema de aborto, porque están ligados y ahorita vamos a ver por qué. Y es un tema difícil que el médico debe de abordar y conocer. El día de hoy vamos a hablarlo desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son las consideraciones que ha tomado los ministros de la Suprema Corte y cuál es la realidad del día de hoy del profesional de la salud, del médico, para poder tomar entonces una decisión? Es decir, si va a proceder a declararse como médico objetor o bien si va a participar en estos actos, hablando por ejemplo del aborto, hablando de transfusión de sangre, entre otros temas. Si va a declararse como objetor, ¿cuáles van a ser esos pasos que puede tomar como prevención para no ser responsable? Permítanme compartirles la pantalla. Como les decía, el tema de objeción de conciencia lo vamos a abarcar también de la mano con el tema de aborto. Van muy ligados porque inclusive la Suprema Corte de Justicia los legisló de manera conjunta. Por lo tanto, no podemos de alguna manera el considerar que están alejados o que no tienen relevancia uno con el otro. Y vamos a ver por qué. A partir precisamente de todas las consideraciones del tema de aborto, recordarán ustedes que en el año 2017 la Procuraduría General de Justicia en ese entonces, porque el día de hoy se llaman fiscalías, interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que el hecho de penar o de imponer una pena a una mujer por abortar era inconstitucional, que debería de despenalizarse el acto. Y es así como comienza una contienda legal, donde entonces la Suprema Corte tenía que determinar si de verdad se violentaban artículos de la Constitución como el primero, el cuarto, el 14 y otros tratados a nivel internacional. De manera general, una vez que esta acción de inconstitucionalidad se interpone, entonces se hace una sesión el día 6 y 7 de septiembre del 2021, prácticamente hace algunos meses, donde se presenta un proyecto por parte del ministro Luis María Aguilar. Él presenta un proyecto donde efectivamente él propone que se despenalice el aborto y que por lo tanto se deje a salvo los derechos de las personas gestantes para decidir. A nivel jurídico, déjenme comentarles que es la primera vez que el término persona gestante se introduce en nuestra legislación. No importa, de hecho, el género, la identidad que tenga la persona, mientras tenga la capacidad para gestar, tendrá entonces este derecho. También nos dicen los ministros, y en especial Luis María Aguilar, que no se trata de un derecho de aborto, sino de un derecho a decidir sobre su cuerpo de las mujeres. También esta acción de inconstitucionalidad se propone porque en varios códigos a nivel nacional, no en todos los estados, pero en algunos, la pena para el hombre que violara a su esposa o a su cónyuge era menor al de violación genérico. Entonces, estos dos temas se llevan a la Suprema Corte para que se voten si debía o no despenalizarse. En ese momento, muchos ministros emiten su opinión y vamos a llevar ahorita a colación el principal del ministro presidente Arturo Saldívar. Él dice que esto es una decisión histórica, una lucha de las mujeres.
el hecho de pedir la despenalización, que es una ruta de libertad, claridad y dignidad y respeto y un gran paso en la lucha histórica de los derechos de la mujer, que se basan en su derecho de autonomía y decisión, pues a ser madres o no. Y es como se sesiona, 6 y 7, todos los ministros votan y dan su opinión. Vamos a ver, y me interesa mucho porque son mujeres, cuál es la opinión de las 3 mujeres que forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Una de ellas, Yasmín Esquivel, menciona que el no aceptar que se despenalice el aborto es igual a condenar a la mujer a que ésta esté sometida siempre en la clandestinidad y por lo tanto siempre estar sujeta a un riesgo mayor, inclusive de muerte, y que además se atenta contra aquellas personas de poca economía porque no van a poderse trasladar a otro estado donde sí se permita el aborto, y también esta clandestinidad las va a condenar a no tener servicios de buena calidad médicos. Por su parte, la ministra Norma Piña dice que se debe de respetar el derecho de autonomía, pero que además los códigos a nivel nacional lo que hacen es atentar o hacen es condenar la conducta de la mujer sexual. Es decir, los códigos a nivel estatal permite el aborto solamente en ciertos casos. Violación, cuando existe algún problema congénito grave, peligro de la vida del producto de la mujer y que son insalvables. Es decir, cuando la mujer está colocada en una calidad de víctima, ahí la ley sí te permite abortar. Pero sin embargo, cuando la mujer toma una decisión con base a su personalidad, a sus necesidades, a su autonomía, ahí se le sanciona socialmente. Eso es lo que dice ella. Vamos a ver por su parte qué dijo Margarita Ríos, que solamente son 3 mujeres ministros. Ella dice que efectivamente el no despenalizar el acto del aborto lo que hace es el estigmatizar a la mujer. ¿Por qué? Porque existen en la sociedad y de una interpretación legal de los códigos, parece que a la mujer se le sanciona o se le estigmatiza diciendo que el día de hoy, con toda la información que hay, si se embaraza es por ignorante, si no es por ignorante entonces es por promiscua, si no lo es entonces es por irresponsable, y si ya se embarazó, entonces debería de tener al bebé y en caso de que no, incluso darlo en adopción. Esos son comentarios de mujeres ministras de la Suprema Corte de Justicia. Imagínense el impacto. No estoy diciendo en este momento que esté o no de acuerdo con estos temas, porque no se trata de esto la charla del día de hoy, pero sí que ustedes sepan qué fue lo que opinaron en general los ministros y hablando más de género, nuestras ministras, qué fue lo que dijeron. Claro que estos comentarios hicieron gran impacto en la resolución total y por mayoría calificada, es decir, votación de todos los ministros, se aprobó el despenalizar el aborto. ¿Por qué iniciamos esta charla de objeción de conciencia de la mano con este tema? Porque si nos queda claro, vamos a saber que estos 2 temas fueron legislados casi a la par. Decíamos que fue 6 y 7 de septiembre y la objeción de conciencia se legisla 13, 20 y 21 de septiembre, prácticamente en conjunto. Pareciese, desde mi punto de vista, que esta fue intencional, porque una vez que se despenaliza el aborto, entonces teniendo la figura del aborto firme, resuelven la figura de objeción de conciencia y casi todos los argumentos de los ministros y ministras van muy apegadas solo al tema de aborto, cuando la objeción de conciencia es muy amplia. Nuestro derecho tiene ciertas concepciones que hay que conocer y que usted como médico, en general, debe de saber hasta dónde llega este derecho y por qué si lo ejerce de manera indebida puede ser responsabilizado incluso por vía penal y administrativa. La objeción de conciencia, vamos a ver lo que en la mayoría de definiciones lo tienen como una negación del profesional de la salud para participar directamente en un acto donde se le exige cierta conducta, pero va contrario a su moral, a su persona, a su ética. Y hay una característica en especial que es el conflicto, que tiene precisamente el cumplimiento de ese deber con la cuestión moral, ética y personal del sujeto, que si lo hace le va a traer un problema para él. Y tenemos una definición de Patricio Santillán en el ámbito de la salud que dice que la objeción de conciencia en medicina se define como una decisión individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico, científico y legalmente aprobado según la Lex Artis. Pero fíjense que desde el punto de vista legal, creo que esta definición está incompleta, puesto que la objeción de conciencia no es la decisión individual de una persona, es la facultad que tiene de hacer valer una decisión. Es decir, no es una decisión que un profesional de la salud pueda tomar sin tener en cuenta ciertas consideraciones.
Un ejemplo, viene una paciente que ya interrumpió el embarazo, quizá tomando algún medicamento, alguna hierba, provocándose un traumatismo, etc. Pero ya sintió esta interrupción del embarazo y viene con el profesional de la salud y él dice, no la voy a atender porque yo soy objetor. Bueno, por eso decíamos, es una facultad, no una negación o una decisión que no tenga fundamento. En este caso, y vamos a adelantar un poquito la charla, la interrupción del embarazo ya se dio. Por lo tanto, el médico sí tiene la obligación de dar atención a la paciente o en una institución. Vamos a identificar esto para poder saber que la objeción de conciencia por parte de la Suprema Corte de Justicia dijo que era una concretización del derecho de religión, pensamientos y creencias que una persona tiene y por eso se puede rehusar a realizar cierta obligación. Hay ciertas características que debemos de identificar y no olvidar. La objeción de conciencia es individual, no se puede ejercer de manera colectiva. Un hospital el día de hoy en México no puede decir aquí no se realiza aborto, hablando de ese tema. Es muy particular. No se trata de una simple negativa, decíamos, no se trata de decir a ti no te atiendo, pero a ti sí. No es una negativa, tampoco es una discriminación. Había médicos que decían, oye, yo puedo ejercer la objeción de conciencia, es decir, por ejemplo, no interrumpir el embarazo a mujeres que lo desean de manera individual, por la razón que sea. Pero sí quiero ayudar y participar en un procedimiento donde la mujer haya sido violada. En el tema de objeción de conciencia es totalmente lineal. Cuando uno decide ser objetor, en ningún caso puede uno participar, es decir, no se trata de un acto de discriminación porque una persona, digamos, fue consciente de su acto sexual y ahora quiere abortar, yo no la voy a ayudar, pero a esta que fue víctima de violación, sí. Hay que tener muy claro, doctores, que la objeción de conciencia es totalmente lineal, que si yo me voy a declarar objetora de conciencia, hablando de este tema de aborto, porque es sumamente polémico, como decían, polarizante, pues debo determinar si voy a pronunciarme en ese sentido, va a ser en todos los casos, por todas las circunstancias que se hayan dado, violación, por decisión de la paciente, por cuestión médica de ella, por amenaza de muerte, por una deformación, etcétera. Por cualquier razón, yo sí decido participar, o si voy a ser objetor, bajo ninguna consideración, siendo no víctima la mujer, voy a participar en él. Por eso debemos de identificarlo en este acto no como un acto discriminatorio, es un acto sumamente lineal y en todos los actos médicos o en toda la participación, es decir, voy a pronunciarme como objetor de conciencia de cierto acto, tanto en la iniciativa pública como en la privada. Vemos algunos ejemplos de COVID, cuando se le dieron licencias a algunos médicos, en algunos casos los sindicatos mandaron a una comisión investigadora y si veían que el médico que tenía licencia por comorbilidades estaba trabajando, lo que hacían era rescindirle el contrato. Reportaban, tomaban fotografías, inclusive tenían, algunos mostraron las bitácoras de cirugía, etc. Aquí podría darse lo mismo. Si yo en la institución pública digo que soy objetor, pero en la privada sí lo hago, podría correr ese riesgo que en una investigación o en una denuncia o en una queja anónima de un paciente que se pudiese comprobar, el médico pudiese ser rescindido y además ser acusado de discriminación. Por lo tanto, ya vimos que la objeción de conciencia es sobre un solo acto o varios, pero es de manera lineal en todas las actuaciones del médico, privado, público y a nivel nacional. No es un discurso de odio y tampoco una desobediencia civil. La desobediencia civil son acciones que se toman para impactar al Estado o que éste cambie una determinación legal. ¿Qué tenemos respecto a la objeción de conciencia? ¿Qué nos regula a nivel internacional y nacional para que la Suprema Corte de Justicia pudiese resolver respecto a la objeción de conciencia de doctores? Toma en cuenta muchos antecedentes, dentro de ellos lo vivido en Zaragoza y en Aragón, en España. No había un solo médico ni enfermera que no fuera objetor y por lo tanto todas las mujeres que querían abortar en esas dos zonas enormes no podían hacerlo. Tenían dos opciones, o continuar con el embarazo o salir de los estados y de las ciudades donde no había algún médico que no fuera objetor. Esto atenta contra las mujeres que no tienen economía para hacerlo. Una de esos antecedentes se toma por parte de la Suprema Corte de Justicia como un miedo, desde mi punto de vista, infundado, porque en nuestro país nunca ha pasado. Están tomando la experiencia de otro país para legislar,
Pero bueno, al final tenemos esos antecedentes internacionales. Hablando de tratados internacionales en México, con otros países a nivel mundial, no existe un solo lineamiento donde diga cómo se debe de ejercer la objeción de conciencia. Seguramente lo habrá en un futuro. En México, ¿por qué llegamos a la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué tanto revuelo legal? ¿Por qué tantos comentarios? Porque a partir de una reforma que se dio en la Ley General de Salud, en México se implementa la figura de objeción de conciencia. Fue el 11 de mayo del 2018, mientras gobernaba Enrique Peña Nieto, cuando se decide reformar la Ley General de Salud y se ingresa por primera vez la conceptualización de objeción de conciencia. Se define y se ingresa en el artículo 10 bis, y este es el decreto que ustedes pueden ver, pero como está muy chiquito lo voy a ampliar. Y ya todos ustedes conocen el artículo 10 bis, famosísimo, que nos dice que el personal médico y de enfermería que sea parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse, como les decía, de participar en la prestación de servicios que esta ley establece. Pero tiene una salvedad: cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Todos sabemos que en caso de urgencia, al igual que el consentimiento informado en urgencia no es necesario tenerlo. Primero está la vida del paciente y después esos requisitos administrativos y se hace una nota de urgencia. En este caso, hablando de la objeción de conciencia, cuando hay urgencia no puede el médico invocarla. Tiene que atender y salvar la vida de la paciente. Esa es la salvedad que hasta el día de hoy impera y que no debemos de olvidar. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Esto es lo que en el 2018 se ingresa por primera vez en México en la Ley General de Salud. Y además tenemos el antecedente de la norma 046 SSA2 del 2005. Aquí quiero hacer un paréntesis porque precisamente el 25 de marzo del 2016 la Suprema Corte de Justicia se vuelve a pronunciar respecto a esta norma y dice que es vigente, que todos los médicos del sector público y privado deben de acatarla. Dentro de los elementos importantes, debemos de destacar que esta norma oficial ha sido seriamente cuestionada por un sinnúmero de personas, de profesionales de la salud, de asociaciones y sociedades médicas en pro de derechos de vida, etc. Siempre han querido eliminar esta norma y han querido conceptualizar su cumplimiento como una violación a los derechos. Pero en todas las ocasiones la Suprema Corte de Justicia ha mencionado que la misma no es violatoria de derechos. Nuevamente les repito, no estoy dando una opinión personal, es lo que está definiendo y definió el 24 de marzo del 2016 la Suprema Corte de Justicia. Hablaban sobre unas reformas que se hicieron en el 2016 y que en concreto eran para el tema que estamos aplicando, que cuando una mujer sufra de violación, tiene acceso y debe de tener acceso directo, sobre todo al sistema de salud público, ahí inexcusablemente, para poder realizar la interrupción del embarazo. Todos los códigos a nivel nacional se permiten, o se permitía ahora con la reforma, que una mujer que haya sufrido violación interrumpiera el embarazo. Pero ¿qué sucedía? Tenemos el caso de Baja California, tenemos el caso de Aguascalientes, el caso de San Luis Potosí, de menores de edad que sufrieron una violación, tuvieron un embarazo, y por la participación tanto de personas de la iglesia como autoridades no les permitieron abortar, y una de ellas en particular, la de Baja California, pues tuvo que tener al producto. Todo esto fue antecedentes de la norma 046 que estipuló que ya el hecho de que una mujer haya sido violada pues es un daño gravísimo, como para que todavía la autoridad tome todos estos trámites administrativos como pretexto para no dejarla interrumpir el embarazo. Por eso en la norma 46 y en la decisión de mayo, perdón, esta es mal esa fecha, fue mayo, el 24 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia señala la validez que cuando una mujer que refiera al médico que fue violada, tiene derecho a que se le interrumpa el embarazo. Si es una menor de edad de 12 años, inclusive puede pedir esto sin la autorización de sus padres. Si es menor de 12 años, necesariamente tendrá que tener la autorización del padre. ¿Y qué hacer en estos casos si la menor lo requiere y no encuentra con nadie? Ahí sí tendrán que dar vista al Ministerio Público. Pero esta solicitud deberá de hacerse por escrito bajo protesta de decir verdad, que la interrupción del embarazo se hace con base a hechos delictivos como la violación.
¿Por qué viene esta reforma de la norma 046? Porque precisamente de la experiencia a nivel nacional, México tiene un gran número de mujeres y de menores embarazadas y por lo tanto, hablando del delito de violación, la mayoría de veces son en el mismo núcleo familiar. Por lo tanto, dicen, bueno, si hay tanto temor de denunciar, no vamos a obligarlas a que denuncien. Por eso esta norma nos deja claro que en estos casos el médico y la institución deben de actuar. Pero, hablando de la objeción de conciencia, la misma norma nos dice que se va a respetar la objeción de conciencia del médico, pero hablando de un médico particular, tendrá que derivar a esta paciente con otro médico que no sea objetor. Hay que tener esa previsión, doctores. Yo no lo puedo hacer, soy objetor, pero te doy la dirección y nombre de un colega que no es objetor. En el caso de las instituciones públicas, no tienen excusa alguna para no realizar el procedimiento, no tiene tampoco la obligación el médico de cerciorarse que de verdad se traten de hechos de violación, basta con ese simple escrito, deberán de hacerle valer los derechos, sobre todo a los menores de edad, y también hacerles el conocimiento que pueden denunciar. Bueno, ¿esto por qué? Porque al final es la legislación que el día de hoy tenemos vigente. La norma 046 es obligatoria para todos y consúltenla en la parte final, inclusive vienen algunos formularios. Ok, decíamos, todo esto viene de una reforma que se hace a la Ley General de Salud, donde por primera vez se toma el concepto de objeción de conciencia como lo mostrábamos. Ante esto, Luis Raúl González Pérez, que es era el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que este reconocimiento de objeción de conciencia de la Ley General de Salud en México era inconstitucional. ¿Qué pedían entonces la Comisión de Derechos Humanos? Que se desconociera la objeción de conciencia a favor del médico, que se declarara que era contrario al derecho de salud y que por tanto se eliminara totalmente esa figura en México, porque era violatoria de artículos constitucionales y de muchos tratados internacionales. Y a partir de que esto se da, se interpone la acción de inconstitucionalidad y entonces el 13, 20 y 21 se hace la sesión que duró muchísimas horas, más de 15, por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde precisamente analiza todo lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pedía. Al igual que en el aborto, siempre al resolver un asunto se nombra a un ministro ponente, y en este caso nuevamente fue el ministro Morales Aguilar. Él también fue el ministro ponente en el tema de aborto. Y entonces él, para la propuesta, para estudiar este tema de objeción de conciencia, propone que se divide en 4 apartados, A, B, C1 y C2. Para esto, el día que se discutió, que comienza el 13 de septiembre, él tenía que dar una postura y prácticamente este ministro colocó la postura de la objeción de conciencia a favor del profesional de la salud, de los médicos y enfermeras, que se reconociera, que se declarara que no restringía el derecho de la salud y que por lo tanto no se invalidara el artículo 10 bis. Para el estudio, una vez que ya se iba a votar por este proyecto, se divide entonces, como decíamos, y se pacta por la Suprema Corte de Justicia que cada apartado que se votara ya no podría revertirse ese fallo. Qué bueno que fue así y vamos a ver por qué. Al estudiarse el apartado A, precisamente este ministro ponente, Aguilar, mencionaba que debía de reconocerse la figura de objeción de conciencia. Dice no a la Comisión de Derechos Humanos de desconocerle al médico este derecho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, está mal hecho por parte de la sociedad mexicana que se establezca que el médico es un héroe, un superhéroe, que no debemos de olvidar. Tenemos que tener presente que el médico es una persona que siente, que piensa, que tiene familia, que tiene conciencia, que tiene formación ética, etc. Por lo tanto, no le puedes quitar ese derecho y que además el derecho de objeción de conciencia no era un derecho nuevo y que como ciudadanos no se los podías quitar. Porque el derecho de conciencia lo consagra el artículo 24 a todas las personas, seas médico o no, que es la libertad de tener convicciones éticas de conciencia y de religión. Por lo tanto, todos los ministros votan y todos aprueban por mayoría unánime que en México se reconozca la figura de la objeción de conciencia. Ese punto tiene palomita. Después viene el estudio del apartado B y ahí el ministro Aguilar Morales señala que se debe de declarar que es el Estado a quien le corresponde garantizar y ser responsable del derecho de salud, hablando del tema de aborto. Vean cómo aquí, lo que yo les comentaba al principio, están sesionando sobre objeción de conciencia, pero siempre hablan del aborto.
pues prácticamente fueron enlistados de manera conjunta y fue base el aborto, por eso platicábamos de él, para poder legislar la objeción de conciencia. Dicen que en este caso es el Estado el que tiene que garantizar que todas las mujeres que quieran abortar accedan a este derecho y no el médico objetor, porque el médico objetor tiene como ciudadano el derecho de abstenerse de participar, por ejemplo, en el aborto, pero será el Estado al que le corresponda garantizar la salud y el derecho autónomo de las mujeres que quieran abortar. Nuevamente votan todos de manera unánime y queda también aprobado, afortunadamente. Y después viene el estudio del apartado C1, donde precisamente la Comisión de Derechos Humanos decía que debería declararse la objeción de conciencia inválida porque era una restricción al derecho de salud. Todos los ministros votan y dan su punto de opinión y dicen no, no están en contra los derechos unos de otros, porque por una parte se tiene la objeción de conciencia, tu derecho a creer, tu derecho a disentir, tu derecho a tener ética, y por otra está el derecho de salud de la mujer a abortar. Vean, otra vez toman el derecho de aborto, pero son derechos igualitarios y que uno no está sobre el otro y deben de permanecer ambos. Así que en este apartado C.1 votan todos a favor para que no se declare que el derecho de objeción de conciencia lastima el derecho de salud. Y hasta aquí el apartado A, que era el reconocimiento de objeción de conciencia, el B, que el Estado es el responsable de la salud y de garantizar el aborto, y C, que era precisamente declarar que la objeción de conciencia no restringe el derecho de salud, quedaron totalmente aprobados. ¿Dónde estuvo el problema? Y que el día de hoy estamos en ese vacío legal, fue en el estudio del apartado C2. Ahí ya no hubo decisión unánime y al contrario, se vota en contra de lo que proponía el ministro. Él proponía declarar que sí se cumplía con la reglamentación, que la Ley General de Salud era clara y por lo tanto tenía que permanecer vigente. Se resuelve que no fue una reglamentación idónea, no se dice de manera clara hasta dónde se puede ejercer y tampoco se dice cuáles son las limitantes. Pues los ministros de la Suprema Corte al alegar esto y al estudiar el artículo 10 bis dicen que el derecho de objeción no se puede considerar como un derecho absoluto, que se tiene que limitar para que este derecho no dañe el derecho de otros y otra vez vuelven a hablar del derecho de las mujeres a abortar. Incluso el ministro Carranca dice, si no se legisla de manera adecuada, ¿qué va a pasar con esos asuntos que inicialmente no eran, o casos médicos que inicialmente no era una urgencia, pero por no atender esta urgencia, hablando otra vez del aborto, ahora sí se convierte en una urgencia, que son riesgos innecesarios que no se deben de tomar? Y cada ministro dio su punto de vista y otra vez vemos a la ministra Norma Piña y Margarita Ríos diciendo que pues se debe de legislar la objeción de conciencia, no dejarlo como una incertidumbre legal que puede poner en peligro a los grupos vulnerables, hablando a través de las mujeres que no puedan trasladarse a otros lugares a abortar. Pero también, y esto sí es muy interesante, dicen que la objeción de conciencia no solo se aplica al tema de aborto, también aplica para otros temas, ámbito militar, vacunación, atención de pacientes VIH, atención paliativa, transfusión de sangre para los médicos que tienen alguna religión, en especial trasplante de órganos, etc. ¿Sabían ustedes que una cartilla militar o una persona que no quiera hacer servicio militar puede abstenerse invocando la objeción de conciencia y entonces le tendrán que dar su cartilla? Al igual, ahí los ministros sí estudian y dicen, bueno, espérame, la objeción de conciencia no solo es para el aborto. Como el tema es tan delicado de aborto y tan polarizante, claro que es lo que la mayoría de reflectores te lleva, pero también en otros casos se pueden declarar objetores. Debemos de legislar, de legislar. Una vez que hacen un análisis y un voto, inclusive el presidente Arturo Saldívar se pronuncia a favor de invalidar el artículo 10 bis, porque precisamente establece que no se legisló de manera correcta. Y vamos a ver las palabras que todos vimos en televisión, en medios sociales, etcétera, donde el ministro dice que la objeción de conciencia no puede ir en contra del derecho de género ni impactar grupos vulnerables y que reconocerlos así sería darle un cheque blanco al profesional de la salud para que niegue los servicios. Que de nada sirve con una mano se les reconozca el derecho de aborto a las mujeres y con la otra se les quite ese derecho. Vean cómo, claro que la objeción de conciencia fue resuelta casi de la mano y tomando en base lo que ya se había resuelto con el aborto. Revuelven los temas, desde mi punto de vista no fue lo más correcto, pero sin embargo así sucedió. Y el presidente ministro dice, pues, ¿de qué sirve que ya hayamos despenalizado el aborto si ahora un médico puede objetar, ser objetor y entonces ya nadie le va a realizar el aborto? No es así la interrupción del embarazo.
Pero bueno, eso son una de las frases más célebres que se tomaron en cuenta. Y entonces el 21 de septiembre del 2021, ese apartado, el C2, no se vota, quedan en contra, pero sin embargo se decreta por todos ellos, todos los ministros, que debe de girarse un exhorto al Congreso de la Unión para que vuelva a legislar, es decir, emita ahora sí una regulación para ejercer la objeción de conciencia, y ahí da unos lineamientos que son las conclusiones de esta charla de cómo se debe de ejercer como mínimo la objeción de conciencia en México, que además las leyes generales de salud de cada estado se deben de reformar reconociendo la objeción de conciencia, pero manejando por lo menos las limitantes mínimas. Y un ejemplo de esto vemos en Colima. Colima ya reformó su ley general de salud, inclusive el Código Penal ya quitó la pena para aquellas mujeres que quieran abortar. En general, doctores, vamos a concluir que el día de hoy, que con esto, esta charla que hemos tenido, debemos de tener en cuenta, o se hizo con la intención que ustedes conozcan cuál es el punto de vista legal que los ministros de la Suprema Corte tuvieron para razonar. No quiero decir que correctas o incorrectas, pero es lo que el día de hoy legalmente tenemos. Ahora, ¿cómo se va a ejercer la objeción de conciencia de aquel médico que quiera atender? El médico de objetor de conciencia debe de saber que es individual, ya lo vimos, que es personalísimo, que debe de pensar cuál va a ser el acto que va a objetar, porque no solamente es el aborto, y entender que es un acto lineal. Por otra parte, esta figura se debe siempre de aplicar garantizando los derechos humanos de las personas, siempre debe ser por escrito y donde se sea claro por qué se va a abstener o por qué es objetor de conciencia, es decir, cuál es el acto que va a objetar el médico. Voy a ser objetor del acto de aborto, es decir, la interrupción del embarazo, y debo de tener en cuenta que este escrito debe ser dirigido a mis autoridades del hospital público o privado, director, subdirector, creo que se está acordando, de director o subdirector, donde yo le explique cuáles son las causas de la objeción para que la institución tenga tiempo y cumpla con su obligación que impuso la Suprema Corte de Justicia de contar con médicos que no sean objetores de conciencia. Que en las diferentes guardias y los diferentes servicios exista un médico que no sea objetor para no poner en riesgo la vida de las mujeres, hablando más del tema de aborto, que quisiesen interrumpir el embarazo. Pero de ninguna manera se trata de obligar al médico a que realice algo que va en contra de su ser, de su formación, porque la mayoría, todos ustedes pues están en esta profesión porque creen en la ética, en la vida, etc. Entonces, en este caso, doctores, deben de ser muy puntuales en estos escritos, pero aquí sí quiero hacer una especial pronunciamiento que estos escritos necesariamente tienen que elaborarlos un abogado. Si ustedes necesitan y quieren ser objetores de conciencia, por favor acérquense a nosotros. No tiene costo alguno. ¿Por qué? Porque acuérdense que los abogados somos maliciosos y puede ser su escrito malintencionado. Imagínense, o interpretado por la autoridad, imagínense un escrito donde diga, un ejemplo, me niego a realizar la interrupción del embarazo por cuestiones de objeción de conciencia, etcétera. Y la autoridad de manera intencional dice, no, aquí dice que se niega a trabajar, por lo tanto te rescindo el contrato. Entonces busquen la asesoría de un abogado para ayudar a hacer esos escritos de manera adecuada. Una vez que la institución pública o privada lo reciba, tienen que darles un acuse y tendrán entonces que buscar médicos que no sean objetores. Y si no les contestan, se puede uno solicitar mediante escrito un recordatorio o bien llegar hasta el amparo. ¿Por qué? Acuérdense que ustedes como empleados, como trabajadores del Estado, aquellos que pertenecen a instituciones públicas, tienen dos calidades, trabajador y servidor público. Como trabajador tengo que avisarle a la institución que soy objetor de conciencia, por qué, de qué acto, con anticipación. Por eso el objetor de conciencia no puede en ese momento decidir no atender. Tiene que hacer este trámite administrativo, este trámite por escrito, para que la institución tome las medidas necesarias. Por eso, además, hablando de aquellos médicos que están en consultorios como ginecólogos, deben de tener en cuenta que también en su consultorio tendrán que hacer esta mención y esta notificación por escrito en el expediente clínico, y a la paciente que desea la interrupción del embarazo deberán de remitirla con otro, por lo menos 2 o 3 médicos, les recomiendo, que no sean objetores. Y además también hacer énfasis que pueden ir a las instituciones públicas para atenderse. Y debe de haber nota de esas remisiones para que la paciente esté debidamente informada. En todos los casos públicos y privados donde ya se interrumpió el embarazo por la causa que sea,
doctores, ustedes tienen que atender. En Colima tenemos ya un caso grave de derechos humanos en contra de los directivos del hospital y de médicos, inclusive de trabajadores sociales y psicólogos, porque se negaron a atender a una mujer que ya había llegado al hospital con una interrupción del embarazo, alegando la objeción de conciencia. Número 1, no habían presentado jamás un aviso por escrito legalmente hecho, y número 2, ya se había dado la interrupción del embarazo. Hoy por hoy no hay en México una legislación más clara, más que reconocer la objeción de conciencia de participar, es decir, que tú como médico interrumpas la vida. Si tú no participas, entonces no podrás declarar la objeción de conciencia. Imagínense, trabajadoras sociales y psicólogas negaron la atención cuando no tienen absolutamente ninguna participación. Entonces, hasta ahorita, el objetor de conciencia es el interrumpir el embarazo. Si ya se dio, debemos de atender y recordar que si es una urgencia, ahí sí no se puede hacer valer la objeción de conciencia, porque por ley, como garantes, como aquellas personas que tenemos la responsabilidad de la vida y la salud del paciente, tenemos que atender la urgencia. Solamente ahí no podemos nosotros invocar la objeción de conciencia. Debemos de informar todo esto en el expediente clínico, hacer las notas, y dentro de las exigencias que nos pide la Suprema Corte de Justicia es que no podemos como objetores hacer juicios de valor para que nuestra paciente desista. Es decir, no lo tienes que hacer por cuestiones religiosas, por cuestiones sociales, etc. Hay que evitar cualquier comentario personal al respecto. No debemos de intervenir ni tampoco proporcionarnos como objetores de conciencia o solicitar que otros compañeros se vuelvan objetores, que nuestros valores no deben de interferir en el cuidado y atención del paciente. ¿Ven por qué la queja de derechos humanos en Colima? Porque ya el paciente había llegado con la interrupción del embarazo. Grave o no, ya se había dado. Enfermería no quiso atender, el médico de guardia no quiso atender, y va más allá. Trabajo social y psicología, que nada tienen que ver con lo médico, negaron los cuidados y la atención del paciente. Ahí puede haber consecuencias graves, doctores. Por eso, ahorita la legislación es clara. Solamente es el interrumpir. Si no participas, tendrás que atender. Tampoco nuestras conductas como objetores de conciencia pueden provocar el atraso de la atención, y para eso también la Suprema Corte de Justicia establece que quizá en algunos estados se hagan este listado de médicos objetores, pero esto no es obligación. Entonces, en México, el día de hoy sí se puede ejercer la objeción de conciencia, está debidamente reconocida, pero debemos de hacerlo por escrito con la asesoría de un abogado, asegurarnos que las autoridades privadas o públicos sepan de nuestra objeción, por qué somos objetores, de qué acto, a partir de qué fecha, para que entonces ustedes puedan abstenerse de participar en ese acto objetado. Hablando pues concretamente en el tema de aborto, a partir de que yo avise a mi institución, me contesten y ya ellos se hayan tomado las medidas, entonces yo no podré ser obligado como profesional de la salud a hacer algo en contra de mi persona. Esa es la finalidad del día de hoy, doctores, que sepan y puedan aclarar algunas dudas que existen respecto a este tema. Mucho se ha dicho, sin embargo, lo que vimos el día de hoy es lo que legalmente pondera en nuestra legislación. Efectivamente, todos los estados tendrán que legislar de manera muy clara, pero el día de hoy, claro que se puede ejercer y hacer valer la objeción de conciencia, pero recordemos que es un acto previo. Yo debo de notificar, de avisar a mi institución para que tome las medidas necesarias, y entonces a partir de esa fecha sí me puedo de abstener de interrumpir la vida en el embarazo. Hablando del aborto, porque pues están, como ustedes ya vieron, prácticamente tomaron en base esa resolución para resolver la objeción de conciencia. Y que si no se trata de participar directamente en la interrupción y ya se dio una complicación o ya se dio la interrupción del embarazo, tendremos que atender a la mujer gestante, y en el caso de urgencia, pues la objeción de conciencia no podrá ser invocada. Eso es todo de mi parte, doctores. Les agradezco mucho la atención y pues espero haya sido de utilidad la información que les di. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gladys. Su plática muy enriquecedora y creo que nos vamos con mucha información muy necesaria para nuestra práctica clínica. Agradecemos a Promenal la oportunidad de poder tener esta plática con usted, y muchas gracias que desde Ciudad de México nos está acompañando. Doy pie al doctor Luis Fernando González. Las preguntas se las vamos a hacer llegar. Vamos un poquito de tiempo, pero ahorita vamos a continuar a lo que sigue. Gracias.